Hey, ¿qué tal todos? Bienvenidos a CD Trades. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los errores retail a evitar. Errores que como traders minoristas cometemos bastante en el mercado a la hora de iniciar en el trading. Les voy a comentar una serie de errores, luego vamos a estar hablando un poco sobre el enfoque en ICT SMC y unas frases del propio Michael para que tengamos bastante en cuenta. Sé que este video le va a servir a demasiadas personas, pues muchos cometemos esta serie de errores psicológicos al comenzar en el trading. Por último, voy a estar comentando una entrada que tuve en la semana y más o menos pues les iré comentando cuáles fueron las confirmaciones y todo, ¿vale? Entonces, para que tomen nota, sé que les va a servir demasiado. Les doy también muchas gracias por todos los mensajes de apoyo que he recibido en las redes sociales. Me alegra demasiado que mi contenido le esté sirviendo a muchas personas. Entonces, eso la verdad que es que me motiva mucho y me alegra bastante para seguir con esta serie de videos. Bueno, entonces, sin más, vamos a empezar con los errores retail a evitar como traders minoristas. Vamos a empezar con el primero, que es overtrading, que es operar en exceso. Dice, error, entrar en muchas operaciones por ansiedad o aburrimiento. Solución, opera solo cuando tu estrategia dé señales claras, menos es más. Recuerda que siempre es mejor calidad que cantidad. Esto, obviamente, yo he tenido que pasar por toda esta serie de errores, así que les voy a ir comentando uno por uno en base a mi experiencia. Bueno, en operar en exceso es bastante delicado. Bastante delicado. A ver, ¿qué les tengo por decir en este punto? Uno cuando suele empezar en el trading, uno suele operar bastante porque obviamente es una profesión donde vemos muchas oportunidades en el mercado y pues obviamente queremos dinero, ¿cierto? Para poder rentabilizar. Pero lo que pasa es que al principio operamos mucho en exceso, pensamos que operando más vamos a tratar de ganarle al mercado y esto es incorrecto. Yo obviamente he tenido que pasar por días en que he llegado a hacer hasta 40, 50 trades. No es broma, es real en cuanto cuando yo estaba comenzando. Ahora mi enfoque últimamente a partir de este año ha sido una operación por día y en eso me he enfocado. No hago más de una operación por día. Si he llegado a días de pronto que he metido dos o tres operaciones y eso ya que cuido mi gestión de riesgo, paro ahí y reflexiono, hago mi journal y escribo porque llegué a este tipo de situación, ¿vale? Entonces esto es un error que se comete mucho al comienzo y tienen que tratar de superarlo. ¿Esto cómo se supera? Yo lo superé entendiendo gestión de riesgo. Hasta que tú no comprendes la gestión de riesgo, tú vas a operar en exceso. Vas a creer que con más operaciones vas a tratar de tener mejores resultados y es de la manera incorrecta porque no estás ubicando los setups de alta probabilidad para poder ingresar al mercado. Entonces, esto es un error que sí o sí hay que darle mucha prioridad para tratar de evitar al comienzo. Tienes que empezar por esto específicamente, ¿vale? Operar en exceso, que tú operas 2, 3 trades porque mi gestión de riesgo me permite operar 2 o 3 trades en el día, porque de pronto en la primera siento ansiedad de entrar otra vez, entonces listo, ajusta tu gestión de riesgo según lo que quieras arriesgar en el día y divídelo en 2 o 3 trades, más o menos, es mi consejo siempre será un trade por día. Obviamente hay traders que entran 2, 3 veces y suelen sacar beneficios, no está mal, conozco traders profesionales que operan hasta 4 o 5 trades y más sin embargo salen positivos en el día. Obviamente también van a haber días negativos, pero esto, operar mucho, conlleva a cometer muchos errores. Entonces eso en cuanto a ese punto. Bueno, vamos a pasar al segundo punto que es revenge trading. Ese es bastante importante, que es operar por venganza. Dice, error, entrar en una operación para recuperar pérdidas rápidamente. La solución, si pierdes, para, analiza y vuelve al mercado con calma. Esto suele pasar también demasiado. Esto pasa también conjunto con este primer error. ¿Qué pasa? Que muchas veces entramos al mercado y el mercado nos saca muy rápido en esto porque como somos scalpers, obviamente nuestras operaciones duran muy poco tiempo. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros creemos que podemos ganarle al mercado. A veces no aceptamos la pérdida. Esto también va muy de la mano con aceptar la pérdida. Cuando tú no aceptas la primer pérdida y no cuidas tu gestión de riesgo, quieres entrar otra vez al mercado y eso es por venganza. Yo no puedo entrar al mercado. Yo hice una serie de pasos, un checklist para poder tomar una entrada y inmediatamente me saca. Al minuto quiero volver a entrar y sin una confirmación en alta temporalidad, en algo que me apoye mi idea de compra o de venta. Entonces esto es un error bastante clave que también hay que aprender a superar. El trading por venganza. Cuando usted lo saque una operación por stop loss, en un minuto puede cerrar el stop loss. Y yo sé que muchos no quedan como con esa ansiedad, como con esas ganas de, pero es que pude haber entrado en otra situación, el mercado me da otra oportunidad. No, nada. Eso para solucionarlo
un consejo que les doy es, obviamente, cuando quieran entrar por venganza otra vez al mercado, yo lo que suelo hacer cuando de pronto cometía esta serie de errores era que eliminaba la cuenta del broker o cerraba mi computador o reflexionaba, me pongo a meditar un momentico. Y obviamente tengan en cuenta que el trading siempre les va a dar oportunidades. Todos los días hay oportunidades, en la semana hay oportunidades, hay setups de alta probabilidad. Simplemente es esperar una nueva oportunidad. Esto lo superas mucho aceptando la pérdida, ¿vale? Ese error es bastante clave de operar por venganza. Entonces, esto suele pasar también cuando nos hace un sweep y creemos que ahí va a ser la oportunidad correcta. El problema es que entramos rápido sin alguna confirmación y el mercado vuelve y hace otro sweep de nuevo, y ahí es cuando empezamos a operar por venganza. Entonces, esto sí o sí hay que también aprenderlo a superar. Vamos a ir con el tercer punto, que es no usar stop loss. Esto sí, pues obviamente es de los más críticos. Creo que esto solo le pasa pues a los traders novatos. Obviamente las personas que llevamos unos meses ya más avanzados o unos años, sabemos que esto sí o sí es muy 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 crítico. Dice: el error, dejar que las pérdidas crezcan esperando un rebote. Solución: siempre coloca un stop loss y respétalo. A veces eso le ocurre mucho a las personas que recién están iniciando, no usan stop loss. ¿Qué pasa? Entran al mercado con una orden y el mercado comienza a oscilar en su stop loss, ¿cierto? Comienzan a ver esos números rojos negativos y lo que dicen es no va a colocar stop loss porque confían mucho de que supuestamente su plan es correcto y que la entrada se va a dar y que en algún momento va a retornar y va a empezar a ver ese número azul, ese balance positivo. Pero lo que sucede es que no, y los stop loss, pues obviamente la pérdida se suele alargar mucho hasta que tú decidas cerrar esa operación. Muchas veces la gente quema sus cuentas, inclusive la gente quema sus cuentas en un día. También he pasado por ese tipo de situaciones y pues esto sí es muy crítico lo de no usar stop loss. Así que siempre que ingreses al mercado, coloca tu stop loss y tu take profit. Eso es una regla fundamental cuando quieres realizar una entrada al mercado: colocar tu stop loss y colocar tu take profit. Esto es algo bastante crítico, entonces para que lo tengan muy 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 en cuenta. Vamos con el cuarto punto, que dice mover el stop loss para que no lo alcancen. Obviamente cuando superamos este punto nosotros empezamos a ubicar stop loss, pero no utilizamos stop loss muy lógicos en zonas donde ya se ha hecho sweep y donde va a comenzar una reversión clara. El error: ajustar el stop loss en pérdidas, empeorando la operación. Solución: define tu stop loss antes de entrar y no lo muevas. Eso también me ha pasado. Obviamente a todos nos pasa estos errores. ¿Qué sucede? Entramos al mercado y el mercado comienza a ir a negativo, pero vemos una zona arriba de posible reacción y decimos no, es que en esta zona sí va a reaccionar el precio y ahí sí ya va a comenzar a restar ese negativo. Y lo que sucede es que no, alargamos, movemos el stop loss un poquito para arriba, otro poquito para arriba y resulta que ya nos perdemos nuestra gestión de riesgo y prácticamente ese día termina en un día bastante mal, donde nos arrepentimos porque hice esto, porque moví el stop loss. Entonces esto se soluciona obviamente teniendo un plan de trading definido. Tienes que tener un plan de trading definido para tú poder ubicar un stop loss lógico en una zona bastante clara, para que el mercado o te saca, simplemente ingresas luego al otro día, o bueno, depende de tu gestión de riesgo. Entonces para que lo tengan bastante en cuenta, ¿vale? El quinto dice tomar ganancias demasiado pronto. Esto inclusive nos pasa a traders que llevamos tiempo, pero esto se soluciona con el take profit. Entonces dice: error, cerrar una operación en ganancia por miedo a perderla. Solución: usa take profit parcial o parciales y deja correr el resto con trailing stop. ¿Qué es trailing stop? Obviamente voy corriendo mi stop loss a break even profit y voy pues siguiendo el precio a medida que él vaya avanzando y pues voy protegiendo mucho mejor mi posición. Esto suele pasar demasiado. ¿Por qué? Porque a veces tenemos una muy buena posición, entramos muy bien al mercado, porque pues también pasa, obviamente como entramos mal, también a veces entramos muy bien al mercado, y lo que sucede es que vemos que el precio avanza un poquito en positivo, nos da un poco de beneficio y cerramos automáticamente sin la operación ni siquiera llegar al take profit. Y cuando vas a revisar el mercado una hora después, 15 minutos después o en algún tiempo, ves que la operación simplemente hubiese llegado a su take profit y te arrepientes también. Entonces esto también es bastante claro con un plan de trading definido: cerrar con take profit. Recuérdate de utilizar muy bien la gestión de riesgos, si vas por un 1 a 2 o 1 a 3, lo que quieras elegir, y cerrar en zonas de buy side liquidity o sell side liquidity claras, que tú sepas que ahí van a haber stop loss de algunas personas y el mercado sí o sí va a tener que llegar a esas zonas. Eso hay que confiar demasiado. Para poder evitar este tipo de cosas, yo he tenido que simplemente ingreso una operación
y me salgo de los gráficos y dejo que se vaya a take profit o a stop loss. Simplemente abandono ya hice una serie de checklists, estoy confiando en el proceso, estoy confiando en mi análisis y simplemente me voy a hacer otras cosas mientras la operación se va. Esto pues obviamente es independiente de cada quien. Si quieres ver, muchas veces cuando estamos viendo la operación, ahí es donde entran los errores psicológicos, cuando vas en ganancia y cuando estás ahí observándola, porque en cualquier momento el mercado siempre va a hacer retrocesos, siempre va a hacer retrocesos para retestear ciertas zonas, y ahí es cuando a ti te consume el miedo y lo que haces es cerrar una operación muy buena. Esto es bastante crítico para que lo tengan en cuenta. Vamos con el sexto. Dice, operar sin un plan definido. Obviamente esto conlleva tiempo, no va a decir que un plan de trading lo vas a desarrollar en 2-3 meses, créanme y se los digo de corazón, un plan de trading se demora bastante tiempo, por lo menos 6 meses más o menos, estando con una misma metodología y estando muy disciplinado y muy juicioso, puedes llegar a crear un plan de trading que funcione estadísticamente. ¿Qué significa? Que sabes que ese plan a medida del tiempo te va a dar ganancias y van a ser más los take profit que los stop loss. Error, cambiar de idea sobre la marcha por emociones. Lo que estábamos hablando ahorita de tomar ganancias demasiado pronto. La solución, sigue tu plan de trading al pie de la letra. Si el plan de trading dice esto, entrar aquí, salir aquí, pues simplemente lo ejecuto y espero a que se cumpla alguna de las dos condiciones. Entonces, sí o sí tienes que tener un plan de trading definido. Al comienzo simplemente como traders pues novatos lo que hacemos es que vemos muchas oportunidades. El mercado siempre te va a mostrar bastantes oportunidades, tienes que escoger las mejores. Esto se soluciona obviamente teniendo un plan de trading definido. Es algo que nos cuesta demasiado. El consejo mío siempre será simplificar tu plan de trading. Hay bastantes conceptos de ICT y pues de otras metodologías que puedes tomar ayuda, pero lo que tienes que hacer es tener un plan estricto, una serie de pasos. Tampoco te recomiendo tener muchos pasos. Es que yo tengo 8 o 10 pasos y hasta que no se cumplan los 8 o 10 pasos y no haya esta divergencia, esta cosa, esta otra cosa, no ingreso al mercado. Eso también está mal. Tienes que simplificar y tener unas ciertas confirmaciones que son muy claves para tú operar con un plan definido. Esto se logra con el tiempo y es de lo que más cuesta también. Vamos a la séptima, que dice usar apalancamiento excesivo. Obviamente el apalancamiento, hay cuentas que tienen apalancamientos y lo que dice pues, por ejemplo, error, apostar demasiado, o bueno, apostar lo digo en esa manera de apostar, pero en realidad nosotros no apostamos, pero lo que dice apostar es apostar demasiado en una sola operación. Solución, usa máximo 1 o 2% de tu cuenta por trade. Entonces muchas veces también decimos, no, ahora ya voy a arriesgar el 5% y con esto me voy por un 10-15. O sea, es ilógico, ¿cierto? No puedes usar apalancamiento excesivo. Si tu cuenta de fondeo o según lo que estés manejando dice no puedes superar el 1 o 2%, porque hay cuentas que lo rigen obviamente, no puedes superar ese tipo de apalancamiento. Si dice 1%, entonces te riges a ese 1%. Mi consejo siempre será operar un poquito por debajo de ese 1%. Empieza con 0.25, luego sube el riesgo a 0.5, si te sientes confiado a 0.75. Si ya te sientes confiado, pues operas con el 1%. No recomendaría mucho el 2%. Para mí el 2% es bastante para operar y para gestionar una operación, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Vamos con la octava, que dice confiar en señales de otros, copiar trades. Esto pues obviamente también mucha gente al principio ingresa al trading creyendo que esto es tan fácil y que no voy a ingresar y le voy a pagar señales a esta persona, porque pues todos pasamos por ese proceso. Yo también pasé por ese proceso de comprar señales, de pagar grupos de Telegram, todas esas cosas hay que aprender a eliminarlas, porque nunca vas a confiar en tu plan de trading. Yo con esto he pasado experiencias muy malucas, obviamente, creyendo que por traders profesionales cuando ingresan al mercado y dicen no, es que vamos en compra, y obviamente ellos dicen no, es que sí, es que el mercado tiene que subir o tiene que bajar, y entonces vos sigues esa recomendación e ingresas al mercado, y lo que pasa es que pues obviamente él va a tener mucho más capital y si salen stop loss pues no va a importar, pero posiblemente a tu cuenta no, y tu cuenta va a salir quemada o destruida. Obviamente, seguir análisis ajenos sin entenderlos. Nunca entiendes por qué ingresaron al mercado así. Simplemente dicen, entren en este punto, buy limit en esta zona, sell limit en esta zona, take profit acá y stop loss acá. Y muchos lo que suelen es seguir este tipo de señales, y esto es lo más, esto también es bastante crítico. De hecho, todos los errores son muy críticos y tienes que tenerlos en una lista roja para no cometerlos. No confíes en señales de otros. No puedes ingresar al trading buscando señales, creyendo que vas a subir una cuenta bastante rápido. Eso suele pasar una otra vez, pero en base al tiempo no va a funcionar y va a ser muy tóxico para nosotros, ¿vale? La solución, desarrolla tu propio edge y confía en él, tu propio plan de trading.
tus propias normas y tus propias reglas. Por eso cuando transmiten o algo ahí, están en grupos y toda la cosa y todo el mundo está operando, entonces no esperes a que, es que se está trazando esta cosa, entonces yo voy a ingresar aquí y resulta que sale incorrecto, y lo que vas a hacer es empezar a hablar mal de ese trader. Vas a decir, no, es que seguí la señal de ese trader y no funcionó, entonces ese trader es malo. No, eres tú el malo, tienes que entender eso. Tienes que entender eso bastante claro, ¿vale? Vamos con el punto número 9 que dice, ignorar el contexto del mercado. Error. Operar igual en rango, tendencia o noticias. Solución. Adapta tu estrategia al tipo de mercado. Obviamente los mercados no se van a comportar lo mismo cuando están en tendencia, cuando están en rango. Va a ser bastante diferente. Entonces, para operar en rango, obviamente tienes ciertas condiciones. Operas en los puntos más caros, o operas en los puntos más discount, por así decirlo, premium y discount. Eso se soluciona también entendiendo todo este tipo de cosas. Yo no voy a pretender en el mercado vender barato ni comprar caro, eso no nos interesa. A mí me interesa comprar barato el precio y venderlo cuando está costoso. Eso para que lo tengan en cuenta. No puedes ignorar el contexto del mercado. Hay días, inclusive semanas, en que vamos a estar en rango. Muchas veces cuando te vas a alta temporalidad y ves el escenario más o menos, yo ya más o menos puedo intuir que esta semana vamos a estar en rango. Entonces obviamente ataco las zonas más altas y ataco las zonas más bajas porque sé que el precio se va a mantener en esa zona. Cuando estamos en tendencia, obviamente operamos siguiendo esa tendencia. Esa fuerza mayor del mercado, la fuerza del mercado, la comanda en las altas temporalidades. Esto obviamente también es muy complejo, pero hay que aprender a trabajarlo. Vamos con la 10ª y esta última que dice, no llevar un registro de operaciones. Error, no analizar errores ni mejorar. Solución, lleva un journal y revisa tus trades semanalmente. Muchas personas al comienzo también, y esto es bastante claro y estoy seguramente que no lo hacen, no llevan un registro de las operaciones. Creen que el trading es un juego, la verdad. No se toman esto como un negocio serio y profesional, que es como el enfoque que yo quiero darle a muchos. Esto es un negocio serio y profesional. Acá están trabajando instituciones, gente que tiene mucho capital, gente que está muy experimentada, y tú simplemente eres un pequeño pececito en el mercado. Si no llevas un registro de operaciones, esto también lo recalca bastante ICT, nunca vas a saber en qué estás fallando. Si yo no llevo un registro, por ejemplo, que hoy entré por FOMO y salió TP o salió CL, entonces tienes que anotar, hoy sufrí de FOMO, hoy hice revenge trading, hoy seguí mi edge y salió a la perfección. Entonces todo ese tipo de cosas se anotan en el journal. Mi consejo siempre será llevar un journal digital donde anotes todos tus registros, y un journal físico, un diario, puede ser un diario de trading donde tú puedas anotar cómo te sentiste en la operación, si respetaste tu plan de trading o no lo hiciste. Entonces esto también pues es, más adelante haré un video específicamente cómo hacer un journal y cómo registrar las operaciones, que esto es algo que también a muchos traders les cuesta al comienzo. Entonces pues más adelante habrá un video enfocado en eso también para que estés atento. Lleva un journal y registra todos tus trades. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre el enfoque en ICT y SMC. Nosotros como traders Smart Money. Dice, primero, creer que el conocimiento es todo. Entonces muchas veces al comienzo lo que hacemos es estudiar conceptos, miles de cosas, creyendo que entre más aprendamos, más vamos a entender del mercado, y muchas veces lo que haremos es frustrarnos. Muchas veces llegas a este punto donde dices, porque yo lo he pasado, dices, pero es que he estudiado bastante, o sea, sé demasiado, ¿por qué no me funciona lo que estoy utilizando? Y esto se soluciona obviamente también simplificando. Como lo comentaba anteriormente, tienes que simplificar y tener unas normas muy específicas para entrar. Estudiar sin ejecutar no te hace rentable. Memorizar conceptos como FVG, Liquidity Sweep, Market Structure Chip no sirve si no los ves en acción real. Tienes que estar en vivo en el mercado observando este tipo de situaciones, cuándo se está dando, cuándo se está creando. Si llega a esta zona pues me ignora este punto, si llega a esta zona pues me avala hasta este punto de ingreso al mercado. Entonces creer que el conocimiento es todo. Consejo, escoge una estructura institucional, por ejemplo manipulación más Market Structure Chip más entrada en FVG de 1 minuto, y enfócate en ejecutarla 1000 veces, no en saberlo todo. No cambien de estrategia, traten de, si saben que esta estrategia funciona y que lo que están diciendo funciona en el mercado estadísticamente o a base del tiempo, pues no estén cambiando, ¿no? Es que obviamente al comienzo sí lo van a hacer, estoy seguro. En unos meses van a tratar de ingresar en este tipo de zonas, en otros meses van a tratar de ingresar en M5, en esta temporalidad, y es que en esta me va mejor. Eso con base a la experiencia vas aprendiendo a mejorar esas zonas.
y cómo mejorar todo este tipo de situaciones. Entonces enfócate en una estrategia también. Segundo, operar fuera del horario institucional. ¿Qué significa esto? Entrar en sesiones, por ejemplo, asiáticas o justo antes del cierre de New York PM o New York Launch, por ejemplo, o New York PM sin un contexto claro. Es operar en zonas de baja probabilidad y liquidez manipulada. Obviamente, consejo, operar en los horarios en que actúan las instituciones como London Kilson, algo que nos ha enseñado mucho ICT, London Kilson, 2 am a 5 am en New York, Silver Bullet de 10 a 11 am, tras eventos macro, FOMC, CPI, NFP. ¿Qué significa? Estos horarios son los donde el mercado va a correr por liquidez. Obviamente sabemos dónde va a ingresar mucha gente y donde sí o sí el mercado va a tomar alguna de las dos direcciones. Va a haber luego de este tipo de horarios donde el mercado se va a ralentizar. ¿Qué significa? Va a empezar a acumular. Muchas veces lo he explicado, después de las 9:30 tras el inicio del mercado, se suele ver mucho que dejamos el alto y el bajo del día. El mercado entrega un rango fuerte, un alto, se desplaza fuerte hacia un bajo, y los que no lograron ingresar en ese tipo de situaciones quedan enfrascados en ese rango, y eso ya lo hemos visto demasiado. El mercado no sigue una tendencia general en el día, sino que quedan atrapados tratando de operar fuera de estos horarios, y lo que pasa es que ya no va a haber gente, ya la gran masa ya no va a estar y ya cerró sus posiciones en T-Profit o en Stop Loss y te quedas ahí enfrascado. Entonces esto es bastante clave. Elige unos horarios para operar. ¿Qué voy a operar en Londres? Pues escoge estas ventanas. ¿Qué voy a operar en la mañana? Pues opera estas ventanas. ¿Qué voy a trabajar en New York PM? Trata de operar en las mejores ventanas de New York PM. Listo. Tercero, no entender la intención institucional. Ver un sweep y asumir que es una entrada sin evaluar si fue una trampa o una entrada real. Consejo, espera confirmación institucional real. Sweep más reacción rápida con cierre contrario. Cuando el mercado te hace un sweep y la reacción no es muy clara, suele pasar de que vuelve a hacer otro sweep e inclusive toma otra dirección y quedas atrapado ahí, y tu stop loss obviamente te va a tocar. Sweep más reacción rápida con cierre contrario, consolidación, displacement, mitigación. Esas son una serie de consejos que toca tener en cuenta para entender hacia dónde quiere ir el mercado ese día, hacia dónde las instituciones quieren mover el mercado, hacia dónde quiere dirigirse. Esto es bastante claro, no entrar en cualquier sweep. Es que me hizo un sweep en cualquier zona. No, por eso tienes que aprender a desarrollar un plan de trading que te diga, me hizo un sweep en temporalidad esta y yo opero así, de esta manera, tengo una divergencia quizás, tengo una buena confirmación, y ahí sí ingresas al mercado. No todas las mechas van a ser reversiones del mercado. Eso para que lo tengas en cuenta. Punto número 4. Entrar en zonas obvias donde está la mayoría. Esto lo he recalcado bastante. Dice, poner tus stops debajo del OB, por ejemplo, o encima del sweep, donde está todo el mundo y te barren como a todos. Consejo, no pongas el stop loss donde lo enseñan en YouTube. Ponlo donde el Smart Money no lo tocará, si la intención es real, justo por debajo del último rejection point que forma parte del setup. ¿A qué me refiero con esto? A utilizar stop loss lógicos. Muchas veces... Stop loss lógicos, ¿qué significa? Yo muchas veces que ingreso al mercado me hago la pregunta y digo, vale, me gustaría ubicar mi stop loss en esta zona. Y yo muchas veces me digo, no, es que no quiero poner mi stop loss donde la gran masa, donde la gran mayoría también está poniendo sus stop loss, o ya hay stop loss reciente ahí y yo sé que el mercado en cualquier momento lo va a barrer. Entonces eso te va enseñando un poquito más o menos dónde poner un stop lógico. Yo siempre lo hablo como un stop lógico, y como dice Rafa y como dice ICT también en sus videos, siempre por debajo de un punto protegido como liquidez interna, ¿cierto? Liquidez interna, porque sabes que el mercado luego va a tender a correr. ¿Por qué? Por liquidez externa. Entonces el mercado no va a tener que volver a esa zona en ese tipo de escenario. El mercado ya hizo un sweep claro, ya está en una zona bastante discount, entonces puedo comprar, o hizo un sweep claro, está en una zona bastante premium, entonces puedo empezar a buscar PRs o confirmaciones para que me apoyen esa idea de venta o de compra. Vamos con la siguiente. Quinta, no tener un modelo propio. Copiar setups al azar, un día FVG, otro día breaker, otro día algún patrón de vela, o que es que entro en el mitigation, o este día entro en el inverse value gap, otro día que es que yo busco BPRs. Entonces trata de tener algunos PRs para tu entrada en un minuto, en los que más confíes y en los que sepas que va a llegar más el mercado. Consejo, construye tu propio modelo ICT paso a paso. Identificación de liquidez, buy side o sell side. Manipulación, confirmación con market structure shift o displacement institucional. Entrada en un FVG o un order block de un minuto, TP en liquidez contraria. Prácticamente eso es un plan de trading. Prácticamente.
bastante sencillo, ¿cierto? Si le añades una divergencia o algo, sería, como yo suelo decir, la cereza del pastel. Es una confirmación extra que te puede dar mucho apoyo para tu idea de compra o de venta. Entonces trata de tener, son muchos conceptos, y si tú un día entras por esta zona, otro día entras así, otro día entras así, yo lo que suelo atacar son ineficiencias o rejection block, que para mí es de los mejores PR rate, pues en mi caso, que suelo utilizar. Siempre espero que el precio vuelva una ineficiencia, me muestre un rechazo o alguna posibilidad de poder ingresar al mercado, o que vuelva a tocar la rejection, que es de los últimos puntos en el que el mercado podría hacer un retesteo para seguir con su movimiento original. Entonces ese punto quinto para que lo tengas en cuenta. Sexto, ignorar el estado emocional. Operar molesto, ansioso o con miedo a perder el setup perfecto. Consejo, revisa tu checklist emocional antes de entrar. ¿Estoy ejecutando o buscando venganza? Como lo hablábamos anteriormente, ¿estoy tratando de seguir mi plan de trading y esta operación está bien ejecutada, o simplemente operé por venganza? Ocurrió 1 o 2 minutos después y quiero volver a ingresar al mercado, entonces obviamente no estás siguiendo un plan de trading. ¿Estoy dentro de mi sesión ideal? No estoy operando de pronto en otro horario, en otra sesión que no acorde a lo que yo tengo escrito. Lo que veo es liquidez inducida o una trampa. Obviamente esto se aprende en base a la experiencia. Tienes que aprender a controlar mucho tus emociones. Las emociones no se eliminan, se controlan. Hay traders profesionales que obviamente sienten emociones, sienten FOMO, sienten cierto tipo de cosas al ingresar al mercado, pero ya su mente está tan desarrollada y ya han pasado por tantos errores que obviamente aprenden a controlar esos tipos de estados, ¿vale? Entonces, para que lo tengas en cuenta, si un día, por ejemplo, estás molesto, tuviste una discusión familiar, la verdad no te recomendaría ingresar al mercado. Inclusive a mí me ha pasado, en días en que, por ejemplo, estoy molesto o me pasa alguna situación externa, entonces digo, no, la verdad, si entro al mercado entraría sin una visión muy clara. Yo lo que les recomiendo siempre obviamente es meditar antes de una sesión. Eso te da mucha tranquilidad para poder ingresar al mercado. Tienes que, obviamente la meditación siempre va a estar en uno de los principales hábitos saludables para poder tener una mente clara, tranquila, relajada, de que sí, que si el mercado me va a sacar en stop loss, entonces acepto la pérdida y simplemente busco una nueva oportunidad o el siguiente día, o si mi gestión de riesgo lo permite, de pronto en otra sesión de alta volatilidad, como ya lo habíamos comentado antes. Listo, creo que hemos hablado bastantes cosas muy claras que a muchos nos pasa, y sé que se han sentido identificados, porque créanme, a todos nos pasa y nadie se salta ningún paso. Eso es algo que siempre me repito y siempre he aprendido de traders profesionales. Nadie se salta ningún paso hasta que tú no aprendas a superar el FOMO, hasta que no aprendas a evitar entrar por venganza, hasta que no aprendas a evitar sobreoperar, sobrelotear, todo este tipo de hábitos tóxicos, no vas a poder evolucionar. Entonces, un consejo también que te doy, y anótalo, es: ataca uno por uno. Es que yo sobreloteo mucho, entonces empieza a trabajar ese error, y hasta que no superes ese error no pasas al siguiente. Aprende escoge los más críticos que te suelen suceder mucho en el mercado, porque así que todos los días nos sentimos ese tipo de emociones, porque es el mercado, obviamente el trading. Muchos dicen pues obviamente que gran porcentaje de su desarrollo es emocional o psicológico. El análisis técnico lo puedes aprender en unos cuantos meses siendo muy disciplinado, y sé que muchos lo aprenden bastante rápido. El análisis técnico es bastante sencillo de entender a veces cuando a medida del tiempo, cuando vas experimentando, pero la parte psicológica, créeme que es de la más difícil, porque yo he tenido días en que he estado muy frustrado, obviamente he llorado bastante, me ha dado golpes de pecho y he dicho ¿por qué? ¿Pero por qué? Y obviamente es porque yo simplemente no seguí unas normas. Mejor dicho, la mayoría de errores tienden a ser psicológicos. Vamos con unas frases de ICT para que lo tengas en cuenta. Son poquitas, vamos a hablar de 5 especialmente. Son 5 frases y 5 bastante claras que ICT recalca bastante para poder mejorar mucho nuestra psicología y para poder entrar al mercado mucho mejor. Entonces vamos al primero, que dice the hardest. Bueno, perdonan mi inglés, obviamente no tengo un inglés bastante fluido. Si obviamente se dice de manera diferente, pues obviamente tienes que entender de que pues obviamente yo tampoco hablo inglés. The hardest thing you will never ever do as trader is nothing. Es un inglés bastante malo, tranquilos. Dice, lo más difícil que harás como traders, por eso acá está la traducción obviamente, lo más difícil que harás como traders es no hacer nada. Eso es lo más difícil. Y obviamente cuando vas en base a la experiencia, eso es algo muy bonito,
y que no te puedes sentir frustrado porque un día no tomaste una operación. No te puedes sentir frustrado por ese tipo de situaciones. Hoy no ingresé al mercado, no pasa nada, mañana habrá una nueva oportunidad, es un día ganado. Siempre que no ingreses al mercado y no hagas nada y te quedes viendo de que tu posición se fue, ahí es donde estás trabajando tu psicología y no estás entrando por FOMO, no estás persiguiendo el mercado, no estás entrando por venganza. Ahí es donde en verdad se mide el nivel que tiene un trader. Entonces, obviamente con el tiempo he aprendido a reducir esa tasa de stop loss y muchas veces van a tener en sus registros no trade, no trade. Yo tengo muchos días en que dice no trade, no trade. Inclusive tengo semanas de no trade toda la semana. Y eso no significa que sea un trader malo, para nada. Por eso dice, lo más difícil que harás como trader es no hacer nada. Y esto es un consejo bastante clave de ICT Michael Hudson. Entonces, para que lo tengan en cuenta. 2, perdonad mi inglés. Don't change price, let it come to your level. No persigas el precio, deja que venga a tu nivel. No persigas el precio. Si el precio está dando una reacción, y eso suele pasar mucho, tú tienes un PRA identificado en alta temporalidad y sabes que tienes que esperar a que el precio llegue ahí. ¿Por qué estás enfrascado en M1? ¿Por qué estás enfrascado en baja temporalidad? Y el mercado te va a dar muchos engaños. Antes de que llegue a tu zona ideal, te va a dar un rechazo. Y tú crees que ese va a ser el movimiento ideal y entras y te sacan stop loss. Entonces no persigas el precio. Deja que venga a tu nivel hasta que el precio... Con esto desarrollas mucho lo que es la paciencia. Hasta que el precio no llegue a tu nivel, no operas. Yo estaba en situaciones en que obviamente me quedo en H4 y la apertura de 9.30 y muchos están en 9.30 buscando el primer FG, buscando una entrada forzada y yo estoy en H4. ¿Por qué? Porque el precio no ha llegado a mi nivel, o en diario, o en H1, bueno, la temporalidad o el PRA que estés esperando. Esto suele pasar demasiado. Espera que el precio llegue a tu nivel y ahí sí desarrollas tu edge, ¿cierto? Empiezas con tu plan de trading. Bueno, tengo esta primera confirmación. Voy a ver si hace un sweep o un liquidity run, si el precio me cierra con cuerpo o me cierra con mecha. Obviamente esos son confirmaciones claves. Muchas veces la gente cree y tiene un PRA bastante claro y programa su sell limit o su buy limit. Pues de hecho yo lo he hecho, pero porque tengo muy claro el contexto de la liquidez y porque pues en base a la experiencia ya me permito hacer ese tipo de cosas, pero no te lo aconsejo cuando estás empezando. Cuando estás empezando no te aconsejo que, es que vi un bici de H1 y estoy seguro que ahí va a reaccionar y programas tu entrada. Resulta que no viste otro tipo de situación y te saca. Y dijiste, no, este PRA no funciona, no, ICT no funciona, no, Smart Money no funciona, me voy a ir a operar otro tipo de estrategia. Ahí es cuando se mide la verdadera paciencia de un trader. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, vamos con el tercero. Every setup you take is either a lesson or a paycheck. Cada operación es una lección o un cheque, obviamente. Pierdes si operas sin intención, ganas incluso con un stop loss si ejecutaste tu plan correctamente. Ese es el enfoque ICT. Pierdes si operas sin intención, ganas incluso con un stop loss si ejecutaste tu plan correctamente. Muchas veces el mercado me sacan stop loss y es que esto suele pasar. Obviamente no estoy diciendo que la metodología de ICT sea, pues, obviamente ¿a qué me refiero con esto? Y a qué voy con el enfoque, que siempre va a funcionar. Mucha gente cree que es que siempre van a funcionar los conceptos. No, simplemente a veces va a haber un CB de que posiblemente pueda funcionar, pero va a fallar. Y eso tienes que entenderlo. No todas las veces va a funcionar tu plan de trading. Si tú no entiendes esto, nunca vas a avanzar. ¿Por qué? Porque simplemente van a haber días de pérdidas y tienes que aceptar días de pérdidas en los que tu edge no funcionó. Tu plan de trading simplemente no funcionó. No significa que esté malo, porque va a estar malo si funcionó en otras ocasiones. Entonces no te puedes empezar a dudar de eso. Simplemente no funcionó y son estadísticas. Tienes que aprender que esto es un negocio estadístico. Tienes que grabarte esa palabra y vas a ganar a medida del tiempo. Yo siempre repito esto y eso es una frase que me gusta demasiado y es: voy a ganarle al mercado estadísticamente, no hoy, ni mañana, ni esta semana. Pero si miras mis resultados mes a mes, han sido positivos. Obviamente porque me he enfocado en gestión de riesgo y en aceptar la pérdida. Que una semana salí negativo, eso no significa que el mes sea negativo. Que un día salí negativo no significa que la semana vaya a ser negativa. Que inclusive que un mes sea negativo no significa que un año vaya a ser negativo. Si tú te aferras a la pérdida y te enfrascas en ese tipo de situaciones, nunca vas a avanzar tan bien. Entonces, para que lo tengas muy en cuenta. Vamos con el cuarto punto. Dice: timing is every time. You can have the right idea, but execute at the wrong time and still lost. Qué inglés tan malo, pero no importa. El timing lo es todo, el tiempo lo es todo. Puedes tener la idea correcta, pero si ejecutas en el momento equivocado, igual pierdes. ¿Qué significa?
Vamos a repetirla, el timing, el tiempo lo es todo. Puedes tener la idea correcta, pero si ejecutas en el momento equivocado, igual pierdes. Esto va, bueno, no basta con ver la liquidez, hay que entender cuándo las instituciones la ejecutan. Muchas veces pasa, por ejemplo, cuando operamos de pronto anticipados antes de apertura, yo siempre aconsejo esperar el cierre de las primeras velas, sea de 5 minutos o de 15 minutos después de la apertura, porque eso te va a dar un contexto hacia dónde se quieren dirigir el mercado ese día. Si tú no sigues esas reglas, obviamente vas a entrar en tiempos que no son los correctos, no esperas la Silver Bullet. Muchas veces pasa que entras de pronto antes y en la Silver Bullet o en la apertura de, obviamente, de Power of 3 de 4 horas o de 1 hora, lo que sea, va a haber una buena entrada y entraste en el momento incorrecto. Hay veces en que sí se va a dar antes, por eso les digo, aprendan mucho a identificar la liquidez, altos y bajos iguales, todo lo que es la mentoría de 2024 explica mucho estos puntos, donde encontrar un draw on liquidity claro, un draw on liquidity en alta temporalidad. Esto es bastante claro. Tienes que aprender a identificar la liquidez, si el mercado está en alta resistencia, si está en baja resistencia, que es lo que yo suelo usar mucho en mi operativa para identificar un draw on liquidity bastante claro después de la apertura. Entonces, ese en cuanto al número cuarto. Vamos al quinto. Your emotion will betray you faster than any market maker ever will. Tus emociones te traicionarán más rápido que cualquier creador de mercado. Si no controlas tu ego, tu miedo o tu impaciencia, el mercado no necesita manipularte, ya estás fuera del juego. Si tú sientes miedo, no ingreses al mercado. Si tú tienes duda, pues entonces reduce el riesgo, no cierres totalmente, acepta la pérdida, espera que vaya a tu zona de take profit. Bájale al ego. Muchos cuando comienzan en el trading se creen dueños y creen que tienen la verdad correcta y quieren opacar a otras personas, y eso es incorrecto. Eso solo lo da el tiempo y la experiencia. Muchas personas ingresan al mercado los primeros meses y ya están hablando mal de otras personas que recién llevan 1 mes y 2 meses. Pero ¿cómo vas a hablar mal de otras personas si tú también pasaste por ese proceso? No hables mal de las otras personas. Tampoco les aconsejo hablar mucho mal sobre otras metodologías. Hay gente que es rentable con soportes y resistencias, con líneas de tendencia, con indicadores, y eso está mal. Eso no está mal, eso no está para nada mal. Hay muchas estrategias, hay muchas estrategias con miles de adaptaciones. Esto lo he recalcado demasiado. Porque yo tengo que criticar a alguna persona que está iniciando en otra estrategia. No, es que mira, lo están frascado en una EMA. No, mira, es que si a ti no te funcionó y te funcionó más ICT, pues felicitaciones. Mi manera más bonita para ver el mercado es ICT y SMC, porque yo lo escogí. Pero también he pasado por otras situaciones. Tengo compañeros que obviamente solo utilizan Fibonacci o solo utilizan una EMA, y más sin embargo son rentables en el tiempo. ¿Por qué? Porque siguen su plan de trading al borde de la letra. Trata de no hablar mucho, porque eso es tóxico para ti. Eso es muy tóxico para ti, estar hablando mal de las otras personas. Entonces eso lo tienes que tener bastante claro, y eso es difícil de superar, obviamente, porque pensamos que ICT y SMC es la verdad absoluta, y obviamente no. El trading existe hace muchos años. ¿Qué es la mejor manera? En mi caso, pues, para observar el mercado: ineficiencias y liquidez. Hermoso. El mercado se mueve por imbalances y por liquidez. Es lo que a mí me sirvió y es lo que yo respeto, obviamente, pero no me gusta hablar mal de las otras metodologías o de las otras personas creyendo que tengo una verdad absoluta. Tienes que entender que hay instituciones, hay gente que trabaja con otro tipo de metodologías. No todo mundo trabaja con ICT y SMC. Que ICT y SMC es una manera muy bonita de ver el mercado y a mí me gusta. Perfecto, aférrate a eso y no mires a los lados. Enfócate en tu proceso. Eso lo recalco demasiado. Listo, muchachos, creo que fue una clase de psicotrading bastante bonita en cuanto a mi experiencia. Pueden volver a ver el video si tienen alguna duda, pueden estudiar todo este tipo de errores psicológicos, porque sé que van a ir mejorando si empiezan a atacar uno por uno. Si ustedes se enfocan en atacar uno, es que de pronto yo me protejo en break-even muy rápido. ¿Por qué? Porque tienes miedo y no aceptas la pérdida. Eso es simplemente el error cuando va break-even. Tomas una muy buena entrada, entras al mercado perfecto y te proteges. No has llegado a tomar liquidez externa siquiera en el primer rango en 1 minuto y ya te proteges en break-even. Pues el mercado va a haber un retroceso, te va a sacar y ahí sí va a dar la posición ideal. O sea, esto es bastante claro. Van a haber ocasiones en que el precio ya está por tocar tu TP y se devuelve todo. No te cierra el stop loss y luego te termina cerrando el TP. Y cuando sigue devolviendo, tú cerraste la operación. Entonces confía en esas zonas de liquidez, que esto es algo que nos enseña mucho ICT. Obviamente tenemos que confiar. El desarrollo de la confianza y de la paciencia
obviamente se adquiere con el tiempo y la experiencia, y todos tenemos que pasar por estos pasos. Cuando te sientas enfrascado y digas, es que no estoy avanzando, porque a mí me pasaba, no estoy avanzando, recuerda que todos, hasta los traders más experimentados y que retiran cantidad de dinero han pasado por este proceso, sino que supieron atacarlo y supieron superar ese tipo de situaciones. Hoy en día también sienten ese tipo de emociones y esas cosas, pero las controlan. Entonces, pues bueno, la verdad creo que fue una clase magistral. Inclusive yo habría estudiado varias veces porque sé que esta clase vale oro. Yo tampoco es que sea un psicólogo, obviamente, pero sí puedo hablarles en base a mi experiencia. Listo, espero que te hayas quedado hasta este punto del video. Ya vamos a estar repasando una entrada que tuve esta semana y pues te felicito, obviamente. Sé que todos van a avanzar de manera correcta si le dan con constancia y disciplina. CD Trades es enfocado en constancia y disciplina. Listo, muchachos, eso en cuanto a esta clasecita de psicotrading. Vamos a repasar una entradita, vamos a los gráficos, que es lo que nos interesa y lo que nos gusta. Fíjense, en este caso yo identifiqué este liquidity pool que teníamos en H4 para el día jueves, por ejemplo. Tenía este punto acá y este otro punto acá que me funciona como sell side liquidity de 4H. Fíjate la precisión con que el mercado llega a la zona, o sea, prácticamente algorítmica con que llega a ese punto, saca la liquidez y a los stop loss de break even que estaban en esos puntos y comienza a dar ese retroceso alcista de nuevo que hacia otra zona de liquidez, porque eso es lo que hace el mercado, moverse de liquidez a liquidez, hacia arriba y hacia abajo, todo el día, toda la semana. Entonces, por ejemplo, si yo tengo claro este punto es el sell liquidity y confío que el mercado no debería seguir subiendo más a partir de esta zona, sino que debería tomarse esos bajos, entonces espero un buen punto de manipulación. Por ejemplo, acá con esta vela de 6 a 10 de la mañana que tuvimos el día jueves 10 de julio de 2025, fíjate el sweep que hace a esta rejection block. Les aconsejo mucho utilizar gráfico de líneas, pero de manera correcta. No es que entres a gráfico de líneas y utilices no. Tienes que aprender dónde se entrega un rango. Por ejemplo, aquí había un rango desde esta zona hasta esta zona. Es lógico de que aquí entran muchos vendedores que hizo esta vela, pues sacar a los que estaban en break even, recién retesteando esta zona, a los que tenían sus stop loss protegidos por encima. Obviamente es un stop loss lógico, fíjense, es un stop loss lógico donde no, la gran masa no está, la gran masa está ubicando sus stop loss, ¿por qué? Por acá debajo. Acá es donde está ingresando la mayor cantidad de stop loss porque creen que vamos a romper de nuevo all time highs porque estamos en máximos históricos, y no, muchas veces no. Si yo no veo un cierre con cuerpo claro en esta zona, ¿por qué tengo que creer lo contrario? Si tengo un cierre con cuerpo claro en este punto, pues el mercado va a seguir alcista. Espero un retroceso hacia una buena zona y sigo comprando. Pero si el mercado ya con esta vela de 4 horas me está haciendo un sweep bastante claro a esta rejection block, obviamente es una rejection block. Fíjense, en gráfico de línea selecciono ese punto y esto es una rejection. Acá está la última mecha de esta vela. Fíjense cómo toca la rejection block y da ese movimiento bajista, que significa que ahora hay más fuerza de vendedores y queremos ir por los stop loss de estos compradores. Ahora espero en el rango del día. Fíjate, ahí tienes 10, obviamente hay 3 velas de 4 horas y esta vela, esto creo que fue inclusive para más o menos empezando la sesión de Asia, pues ya después del cierre de mercado, ya para la apertura del nuevo día, donde comienza a dar este movimiento bajista y bastante rápido va, saca los stop loss y cierra la posición. ¿Por qué? Porque tenía un draw wall liquidity bastante claro y mi plan de trading se estaba ajustando. Vamos a 15 minutos para que lo puedas ver un poquito mejor. Fíjate, acá está la línea roja. Esto inclusive fue finalizando pues New York PM. Eso fue ya durante toda la tarde. ¿Por qué? Porque toda la mañana el mercado comenzó a dar ese retroceso. ¿Y cómo subió? Subió generando liquidez. Fíjate, todo esto es liquidez. Todo esto es liquidez. Acá hay stop loss de gente. Inclusive acá tienes relative equal lows en 15 minutos. Fíjate estos relative equals que tienes en este punto. Tienes stop loss de gente que está por acá en esta zona. Tienes stop loss de gente que está en esta zona. Pero estos quizás no están viendo alta temporalidad. Creen que simplemente vamos a romper otra vez all time highs o máximos históricos. Y no. Simplemente no. Si el mercado tiene la intención de volver a sacar estos stop loss de compradores, pues simplemente lo va a hacer. Y fíjate el movimiento tan rápido que lo hace. De hecho lo hace en media hora. Fíjate. 15 minutos y 15 minutos. Y otros 15 minutos. En menos de una hora liquidó a todos los que estaban en New York AM tratando de buscar nuevos máximos históricos. Y lo que hizo es que no, simplemente tomó ese movimiento en ventas. ¿Cuál fue mi apoyo para tomar esta venta? Acá tenía este punto estructural en forma de mitigation y este punto en forma de breaker. Yo tomé la entrada en esta zona, recién cuando me ingresa a los cuadrantes.
Todos esos cuadrantes son los que a mí me interesaría atacar. Obviamente la entrada me comenzó a dar ese movimiento alcista. En cierto momento dudé, pero no dije, no, es que voy a cerrar mi entrada porque la voy a cerrar en negativo. No, reduje el riesgo. Dije, bueno, voy a cerrar cierta cantidad y si el mercado me llega a dar el take profit, pues excelente. Y si me llega a cerrar el stop loss, que también podría ser, el mercado también pudo haber seguido alcista en este punto, pues no importa. Está dentro de mi gestión de riesgo. No estoy sobreloteando, no estoy sobreoperando tampoco. Fue simplemente un trade y la operación se cerró bastante perfecto de acá a acá. Simplemente fue una operación en la semana. Que otros tomaron 2-3 operaciones y salieron más positivos que yo. Eso no tiene que afectar mi psicología. Eso no tiene. Acá no se trata del que más dispara, sino del que mayor calidad tenga y el que siga su plan de trading. Entonces esto fue una entrada que simplemente yo decido tomarla. No esperé confirmaciones ni nada porque observé liquidez clara en 4 horas. Sabía que, inclusive fíjense, y obviamente voy a señalar la zona en 15 minutos donde se pudo haber accionado mucho mejor. Fíjate este order block. Esto es un order block muy bonito de 15 minutos. Fíjate, acá tienes este último bloque de órdenes, tiene movimiento bajista impulsivo, el cual generó rompimiento estructural. ¿Qué significa? Que el mercado va a entrar en una fase de retroceso para llegar a ese order block de 15 minutos y dar ese perfecto movimiento bajista a llevarse que sell side liquidity de 4 horas. Inclusive por acá tienes también sell side liquidity de 15 minutos. Fíjate por acá también, yo cerré más o menos por esa zona. Sell side liquidity de 15 minutos. Acá lo tienes. Fíjate, el mercado rápido liquida toda esa cantidad de posiciones. Es un movimiento de distribución bastante bonito, ¿vale? Inclusive acá dejo otro order block, el cual no ha llegado de momento. Fíjate que acá tienes otro order block que también tiene todas las condiciones y no lo ha testeado. Posiblemente el mercado vaya a dar ese otro retroceso a sacar los vendedores que están en esta zona y quizás reaccionen en este order block. No estoy diciendo, es que la otra semana entonces vas a programarla en ese order block y vas a esperar la reacción para bajar. Pues tienes que seguir las confirmaciones necesarias. Si te da tu plan de trading y te dice, vale, ahí puedes accionar, pues entonces acciona. Tienes que tener sell side liquidity bastante clara para poder tomar esa venta, pero esto nadie lo va a negar de que es un order block de 15 minutos, obviamente, y está bastante claro. Fíjate que tiene liquidez previa para llevarse. Entonces vamos a ver qué sucede la otra semana. Va a estar bastante interesante. Por motivos personales no voy a estar muy atento a la sesión de New York AM, no voy a poder estar en ese tipo de sesión, entonces puede que quizás la otra semana o no tome trades y no está mal. Eso no puede afectar mi psicología. Que no tome un trade en la semana, no importa. Si decidimos entrar en este negocio de ser traders, sabemos que es para toda la vida. Esto es un negocio y yo no puedo decir de que no, es que no me está funcionando, o es que esta semana no puedo, o es que esta otra cosa, entonces lo voy a dejar. Simplemente lo voy a dejar. No, cuando tengas la oportunidad de operar, lo haces. Simplemente confiando en tu plan. Entonces listo, esta fue la única entrada que tomé en la semana. Si tomaste otra entrada en compra, en venta, o sea, está perfecto. Recuerda que mi verdad no es la única, tú también tienes tu propia verdad. Entonces, bueno, ese fue el video. Bastante, me gustó bastante todo lo que explicamos, sé que te va a ayudar demasiado. Agradecido mucho por sus mensajes en las redes sociales. Y bueno, eso ha sido todo por CD Trades. Nos vemos en una nueva oportunidad y muchos éxitos.